Muy bien, muy bienvenidos a la clase de hoy. Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy hablando acerca de las tareas que tiene pendiente, ¿no? De ustedes. Entonces, acá dentro de las tareas pendientes que ustedes tienen que enviar, existe lo que es la revisión 2, ¿no? La revisión 2 es la parte donde dice la fisiopatología de las enfermedades, ¿no? Algunos síntomas y otras cosas. E dentro, acá mesmo, dentro do processo patológico, vocês vão ver em el menú processo patológico, aí tem grande, não? El processo patológico. Vocês vão ingressar acá abajito donde dice actividades del tema, não? El tema del taller es el tema, el primer trabajo, ¿no? Que ustedes hicieron. Y la revisión sería la segunda parte. Ya igualmente, ustedes tienen fecha de envío, tienen fecha para estar enviando eso. Tiene desde el día de hoy, ¿no? Hasta el día 15 de abril, 0 horas, para poder estar enviando los trabajos, ¿ok? Y posterior a esta fecha, a esta hora, ustedes van a estar en la fase de evaluación, donde ustedes igualmente van a recibir un trabajo en su plataforma de un compañero de forma automática para hacer la corrección. ¿Ya? Y ahí consiste lo que es la revisión 12. Ustedes de igual manera van a estar haciendo la corrección, ¿ya? Y visto que eso, ustedes tienen que sí o sí enviar. Ya una vez que pasa el plazo, ya no hay cómo enviar, no hay cómo poner nota. Y la nota consiste de que 50% de la nota es el trabajo que ustedes hicieron y 50% de la nota de ustedes es la evaluación que ustedes hacen en un trabajo de un compañero. ¿Ok? Entonces, recuerden, esas son las notas de las prácticas de ustedes. Entonces, seguramente están bien hechas por el tiempo que ustedes tuvieron, por todas las instrucciones que ha recibido. Seguramente ya están bien hechas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. La clase de hoy consiste del tema del CA de esófago. Ya vamos a ver ese tema acerca de lo que es el CA de esófago. Maravilha. Bien, el CA del esófago, ¿no? Como nosotros vimos anteriormente, es una condición, ¿cierto? Es una condición patológica en la cual nosotros podemos simplemente observar algunas situaciones, ¿ya? Algunas situaciones en la cual ese CA es proveniente, no mayormente, de algunos casos de un reflujo gastroesofágico, viene proveniente también de lo que es un reflujo, ¿no? Gastroesofágico, viene también lo que es los espasmos esofagiano difuso, ¿cierto? También viene lo que es en relación a un esófago de Barré, ¿no? Esófago de Barré. Y, consecuentemente, también de una acalasia, ¿no? Todo eso son mecanismos fisiopatológicos que pueden cursar un cáncer de esófago, ¿cierto? Nunca vamos a descartar ninguna posibilidad. Siempre puede tener eventos que simplesmente va a perjudicar lo que es esta, este aparecimiento de una enfermedad, ¿cierto? Ese tema que nosotros vamos a ver ahorita, ya no vamos a entrar en bastante detalles acerca de lo que es la fisiopatología más estricta, sino que el cáncer de esófago es una complicación de todas esas otras enfermedades que nosotros estudiamos, ¿no? Del ERG, de lo que es el esófago de Barré, do que es el espasmo esofagiano difuso, do que es la acalasia, ¿cierto? Es una complicación. Del punto de vista epidemiológico, não, cerca de 1% de los casos em Estados Unidos cursa com algum tipo de neoplasia, ou seja, o próprio câncer, não?
Y la supervivencia global, ¿no? A los 5 años es inferior a 10%. O sea, en un periodo de 5 años, las personas que tienen CA de esófago tienen solamente 10% de probabilidad de tener una vida, mantener la vida, ¿ya? Cuanto a la etiología y factores de riesgo, ¿no? Etiología y factores de riesgo nosotros ya conocemos y cansamos de hablar, ¿ya? Los principales factores de riesgo, alcohol y tabaco. Alcohol y tabaco. Personas que tienen un perfil ansiosa, personas que tienen un perfil en la cual nosotros podemos identificar en estos pacientes situaciones de estrés cotidiano, ¿ya? Personas que no se alimentan en una cantidad adecuada, personas que comen demasiado, personas que no tienen una buena postura, no tienen una buena conducta pós alimentarse, ¿ya? O sea, come mucho en la noche, come comidas gordurosas, llenas de grasa, ¿ya? Y no sigue una dieta adecuada, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos factores de riesgo? Además de eso, ¿no? Proveniente de acalasia, proveniente de espasmo esofágico difuso, otro proveniente de un reflujo gastroesofágico. También nosotros vamos a tener como factores, ¿ya? Lo que es el carcinoma epidermoide, ¿cierto? Que, claro, viene de lo que es el Barré, ¿ya? Y también los déficits de vitaminas y minerales, ¿cierto? Déficit de vitaminas y minerales. Bien, entonces dentro de esses fatores nós temos a hipovitaminose e também a baja quantidade de ingesta de minerales. Bien, dentro do consumo de álcool temos isso demonstra que não é cancerígeno, pero contribui para as carências nutricionais. Ou seja, quando existe a presença de álcool dentro del organismo, o organismo vai tentar filtrar, vai tentar eliminar o álcool e se olvida de simplesmente absorver nutrientes, ¿ya? Se olvida de absorver nutrientes. Entonces causa la carencia de minerales, ¿cierto? Ele também vai cursar com elevados contenidos de nitrosaminas, ¿certo? E o tabaco é um efeito mais nocivo e vai ter uma sinergia quando utilizado de forma concomitante com o álcool, não? E sempre é meio que lógico, sempre são amigos os dois, não? Ou se a pessoa bebe, seguramente a pessoa fuma, e se a pessoa fuma, seguramente a pessoa também tem uma grande probabilidade de estar consumindo bebidas alcoólicas, certo? As enfermidades não, que cursa com maior risco de aparecimento de câncer de esófago seriam 14% la calasia, ¿ya? Ya saben os mecanismos fisiopatológicos e etiológicos que cursa para uma calasia. La outra seria a estenose esofágica crônica por cáusticos, não? Ingestas de cáusticos. Ya há pessoas que vocês podem saber, nosotros podemos provocar una esofagitis erosiva. Por ejemplo, hay personas que quieren se matar, quieren morir y simplemente se toma gasolina, por ejemplo, ¿ya? Se toma veneno, entonces provoca ese tipo de estenose, ¿ya? Y la otra sería la esofagitis crónica, ¿ya? Ahí tenemos una endoscopía con la imagen visual en la cual podemos observar esas características, ¿no? Eritematosa em toda a mucosa del esófago, certo? E praticamente 75% de los pacientes anteriormente ha cursado com uma esofagitis crônica. Bem, existem outras situações já que também pode complicar acerca del el CA de esófago, ya es muy relacionado con los reflujos y las carencias nutricionales, relacionadas também com o síndrome de Pumper ou Vinson, latiloses e, sobretudo, o que é a enfermidade
celíaca, ¿cierto? Bien, ya hablamos, ¿no? Acerca del consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Tenemos ahí una población de 40% que va a presentar adenocarcinomas y eso es factor predisponente para el aparecimiento de CA de esófago. El otro sería el esófago de Barré, ¿no? Que es un factor de riesgo más importante para eh, el aparecimiento de CA de esófago, ¿no? Sino que es uno de los mecanismos más plausibles, los que son más concordados por los autores, ¿ya? Y eso nosotros aprendimos el día de ayer acerca de las teorías, ¿no? Entonces, es una de las teorías que se ha transformado en hipótesis y esas hipótesis son comúnmente eh, testadas, ¿ya? Y en la cual esas situaciones simplemente pueden cursar con el CA, ¿ok? Del punto de vista de la biología molecular, el carcinoma de esófago es una consecuencia de mutaciones de genes supresores y procto-oncogenes, ¿no? Además también de tener una alteración celular, ¿no? Como hablamos de esófago de Barré, existe una alteración celular. Y a nivel de la célula, son mutaciones de genes supresores, ¿no? Existen también las deleciones más frecuentes de los cromosomos 3p4, 3p14, 11 y el 12, amplificación de la 11 que 13 hasta un 20% de los tumores esofágicos, y también la mutación del P53, que va a provocar carcinomas in situ y también va a provocar lo que es el esófago de Barré. Dentro de la parte clínica, ¿no? El paciente va a presentar comúnmente como síntoma principal disfagia, ¿cierto? Un 90% de los pacientes va a tener disfagia. Entonces, dentro de los mecanismos fisiopatológicos, el paciente va a sentir un incómodo cuando come, va a sentir un dolor y el paciente puede referir, ¿no? Una disfagia, ¿cierto? Y también esta disfagia es de aparecimiento, es de evolución lenta, ¿cierto? Y empieza a tener una disfagia para los sólidos, pero con el pasar del tiempo, también para los líquidos, ¿ya? Un tiempo de evolución podemos observar ahí con los pacientes de inicios progresivos que varía de 3 a 6 meses. Existe também a perda de peso, não? Perda de peso. Recuerda que eu disse na primeira classe de esôfago, sempre que nós encontramos paciente com disfagia e perda de peso em aproximadamente alguns meses, nós vamos pensar em CA. Agora, se pensamos a longo tempo, de um ano mais ou menos, que viene perdendo peso, já nós vamos pensar que seria uma calase, certo? Pero um início brusco, progressivo de perda de peso associado à disfagia, sim ou sim devemos pensar em CA. Aí também a presença de uma adenofagia, já, em 50% de los pacientes. Aí também a presença de regurgitação de alimentos, halitoses, dolor retroesternal e queimação. Existe também o aparecimento de lo que é uma hipersalivação, certo? Neumonías provocadas por broncoaspiração secundária a uma estenose esofágica ou simplesmente por uma regurgitação, certo? E quando a enfermidade avança? Quando a enfermidade avança, nós vamos ter a presença de hematemeses, que seria a presença de sangue, pero um sangrado hemorrágico digestivo alto, já? Uma hemorragia digestiva alta, que é a hematemesis, ¿ya? Ahora, esta hematemesis, este sangrado que está saliendo por los vómitos, ¿no? Que nosotros podemos observar en la evolución clínica del paciente,
Es proveniente, ¿no? ¿Cuál sería la causa de ese sangrado? Seguramente es por una ulceración o un sangrado o una ruptura de vena en el carcinoma, ¿ya? O por algún tipo de masa tumoral o por algún tipo de fístula aortoesofágica, ¿cierto? Tos, também a presença de tos, não? Geralmente quando existe a presença de fístulas tráqueo-esofágica. O que seria uma fístula? Já que estamos falando em uma fístula. Fístula, imagina que eu tenho aqui, por exemplo, tenho uma tráquea, e aí tenho uma tráquea, e tenho, por exemplo, o esófago, ¿ya? Nosotros muy bien sabemos que está existindo aí uma alteração celular, pero pueden cursar con fístulas. Fístulas son comunicaciones que forman, ¿ya? Acá en la imagen está lejos para que ustedes puedan ver la comunicación. ¿Ya? Imagina que esa es una comunicación entre la tráquea y el esófago, ¿ya? Simplesmente el esófago está bien pegado, ¿no? Está bien perto, cerca, colado, adyacente, lo que es la tráquea. E o epitélio, os epitelios, pensa que o epitélio de la tráquea e do esófago é o mesmo. Então, ele empieza a hacer comunicações entre eles, ¿ya? Então, por isso que pode aparecer tos. E por que aparece a tos? Ah, seguramente é porque está passando alimento, ¿ya? Alguma quantidade de alimento, alguma coisa do esófago para dentro de lo que é a tráquea. Ok? Aí também presença e aparecimento de sintomas neurológicos, já como a síndrome de Clausen-Bernhorner. Existe também a presença de epistaxis, já? E por último, sintomas derivados de uma metástase, já? Isso já quando é mais generalizado. 70% dos casos da enfermidade se dá através de um diagnóstico, já? E também, comumente, vai apresentar metástase no pulmão, já? Simplesmente, el cáncer que era in situ, o sea, que era solamente del esófago, ahora ya pasa a ser generalizado, o sea, metástase, ya entra en metástase, ¿cierto? Cuando hablamos in situ es porque es local. Ahora, si hablamos de metástase, es porque ya está se ha llegado a um ponto de malignidade que se ha generalizado, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las piezas anatómicas más cerca del esófago? Ah, tenemos los pulmones, ¿no? Es más cerca, tenemos el corazón. Abajo que tenemos hígado. Entonces, él se deriva para esses outros lados, ¿no? E o que passa é que também cambiam as estruturas celulares quando ele câncer invade, não? Vai invadindo, vai cambiando as formas genéticas das células, cambia, 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 e simplesmente nós ligamos aí em las metaplasias e simplesmente se vai cambiando a célula e vai provocando câncer, não? Vai provocando mais câncer. Então, pulmão, hígado, todo o que isso consiga agarrar, consiga evolucionar, vai causando câncer, já? Quanto às manifestações clínicas, não? Disfagia, perda de peso, dispepsia, odinofagia, dolor torácico, fístula traqueoesofágica, caquexia, não? Ou seja, a barra de peso é muito intensa, tos e disfonia. Diagnóstico. Diagnóstico é através da história clínica do paciente, não? Disfagia associada à perda de peso nos 6 meses anteriores, já? Pero podemos também explorar, não? Hacer uma exploração física e palpação de las fossas subclaviculares, regiões, já? De todo o que é o paciente podemos investigar, não? Vamos ver alguns resultados que nos levam ao CA, já? É bem interessante o tema. Existem também provas laboratórias, não? Isso aqui que estou falando já é um extra para vocês, já não entra em exame, não corresponde à fisiopatologia, pero é interessante nós sabermos acerca de um diagnóstico, de lo que podemos também fazer de laboratório, certo? Qual seria o tratamento? Porque se nós conhecemos isso, nós podemos evidenciar e também aprender acerca do processo patológico. Ou seja, aprendemos de toda a evolução
de la enfermedad. ¿Ya? Acompanhamos a evolução da enfermidade desde a lacalase, quando aparecia a lacalase, a disfagia, a audinofagia. Vimos avançando, nós estamos avançando, 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 e simplesmente chegamos ao estadio final. O estadio final da fisiopatologia, de todo o que aprendemos em esófago, o resultado final, se não há uma interferência, se não há, o corpo não reacciona, é produzir um CA de esófago. ¿Ya? Y ahí va a causar muchas otras complicaciones, ¿no? Como por ejemplo una anemia microcítica o macrocítica, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué sería una anemia microcítica? Anemia microcítica es cuando tengo, por ejemplo, una hemoglobina que es pequeña de más y las moléculas de oxígeno son grandes de más. Entonces, las moléculas de oxígeno no ingresan dentro de lo que es el glóbulo, dentro de la hemoglobina, ¿cierto? Dentro del glóbulo rojo. Entonces, eso es el llamado de anemia microcítica. Otra cosa es, yo tengo una anemia macrocítica. ¿Qué sería una anemia macrocítica? Una anemia que es causada porque la hemoglobina ahora es demasiado grande, entra moléculas, ¿cierto? De oxígeno ahí adentro, pero hay un problema. Cuando llegan los capilares para hacer hematose, para hacer intercambio de gases, esta hemoglobina não passa dentro. Não passa dentro de los capilares. Simples. Então, por isso ha provocado uma anemia. ¿Ya? Por isso ha provocado uma anemia. Ou seja, a anemia é a baja concentração de hierro porque não está existindo o que é a ATP. Se não está existindo ATP, não existe energia, certo? E isso explica, por exemplo, muitas outras causas, como, por exemplo, a caquexia, a perda de peso, certo? Se não há transporte de energia, não genera ATP. Se não genera ATP, não transforma a glucosa em substâncias, já? Então, você vai ser uma pessoa cansada, uma pessoa que não tem ganas de fazer nada, já? Então, isso explica, por exemplo, anemias, já? E essa alteração do tamanho da hemoglobina, vocês, claro, vocês vão estudar dentro de hematologia, ustedes van a ver que esas alteraciones ya es afectaciones de varias enfermedades, no solamente de un CA, pero varias enfermedades cursan, causan anemia macrocítica y microcítica, ¿ya? Por una formación, mira, la formación, él interfiere en la formación de la hemoglobina, o sea, en la médula ósea, dentro de la médula ósea, de las células percusoras, ¿ya? Del tejido conectivo, que seriam as células mesenquimatosas, estas células simplesmente não formam outras células, nesse caso, não formam hemoglobina adequada em nos tamanhos adequados, já? Em el caso da hemoglobina é aproximadamente 7 micras, não é? Aproximadamente. Se é pequeno demais, não entra oxígeno. Se é grande demais, não passa por los capilares. Então, são dois problemas bem distintos, ok? Seguimos. Elevação da fosfatase alcalina de las transaminasas, já existe também uma afectação hepática por las transaminasas, presença de hipoalbuminemia, alargamento do tempo de protombina, ou seja, risco de sangramento, e isso também, por exemplo, explica por que existe sangramento, já existe hematemeses e epitaxis em esse tipo de paciente. Por quê? Porque simplesmente existe um alargamento de tempo de protombina. Quando existe um alargamento de tempo de protombina, significa que vai tardar mais tempo a sangre coagular. Esse é o resultado do tempo de protombina. Quanto mais largo o tempo, quanto mais demora, mais vai tardar a coagular. Quanto mais tarda a coagular, qualquer corte que tenha o paciente, qualquer rompimento de vena, de artéria, que seja, vai tardar a coagular esse paciente. ¿Ya? Entonces es un paciente de alto riesgo. Entonces, mecanismos fisiopatológicos de la afectación del alargamiento del tiempo va a provocar essas alterações. Hipercalemia, ¿no? Aumento de la concentración de cálcio,
¿ya? ¿Por qué? Porque existe una metástasis ósea, existe una producción excesiva de calcio, ¿ya? Cuando la metástasis, cuando el cáncer llega invadindo los huesos, provoca aumento de las concentraciones del calcio, porque el hueso está pensando que está simplemente atacando a él. Sí, está atacando. Y ele empieza a querer derrotar essa metástase com o aumento da produção de cálcio. Pero isso é prejudicial do ponto de vista metabólico, porque simplesmente vai produzir agora uma hipercalemia. Já não basta o problema del CA, já não basta o problema de la calase, ou de um estresse, ou de um refluxo gastroesofágico crônico, evolutivo. Já não basta. Agora já temos mais anemia, temos aumento de transaminase, de fosfatasa, paciente seguramente com uma pancreatites que pode ser fulminante, com uma hepatites também, não é? E tem simplesmente agora o câncer, as células, as alterações celulares que ocorrido em las células a través de lo que é o P53, não? A nível biomolecular. Está simplesmente contaminando as outras células. Porque a metástase, para que vocês entendam, a metástase, eu tenho, por exemplo, tenho células sanas aqui. Pero se cerca essas células sanas, se acá, perto dessas células sanas, tem uma infectada, se unita está infectada, imagina que essa é a infectada, ela empieza também a infectar as outras. Ela empieza a infectar as outras. E as outras infectam as outras. ¿Ya? Lo que está cerca, simplesmente el cáncer se va diseminando. Eso se llama metástase, ¿ya? Se llama in situ, quando é em el sitio, em el local. Por exemplo, esófago, estamos falando de esófago. Se ocorre isso em el esófago, chamamos de in situ, um carcinoma in situ, ¿ya? Agora, se isso acá atinge, por exemplo, liga com esta evolução de contaminar as outras células empiezam a contaminar outros órgãos, ya se llama metástase. ¿Ok? Se llama metástase. ¿Compreendiendo? Essa seria a fisiopatologia de lo que é el CA del esófago e suas complicações. ¿Ya? Hay várias complicações. E todas as complicações são explicadas, existe uma explicação, existe um processo patológico por detrás de todo isso para essas alterações. ¿Ya? Existe uma explicação. Agora, para vocês mirar como a coisa é interessante. A coisa é tão interessante do ponto de vista fisiopatológico, eu me imagino que vocês têm que se apaixonar, têm que enamorar-se da fisiopatologia, enamorar-se da fisiologia, enamorar-se da semiologia, enamorar-se da farmacologia, porque isso é o pilar de vocês, isso é a base que vocês têm. Vocês têm conhecimento prévio de anatomia, têm conhecimento prévio de histologia, de embrio, não, de medicina social, têm conhecimento prévios de parasitologia, de microbiologia, pero a estrutura maior que vocês estão aprendendo é fisiopatologia, semiologia e farmacologia mais patologia. Se vocês têm esse conhecimento, um conhecimento mais concreto, um conhecimento mais que quede na cabeça de vocês. Se vocês aprendem esses conceitos agora, se vocês aprendem esses conceitos, aprende a raciocinar, a ter um raciocínio clínico, como nós já estudamos racionamento clínico, e estudaram bem o que é o processo patológico, a evolução das enfermidades, vocês podem simplesmente conhecer seu paciente. Vocês vão conhecer seus pacientes de abaixo, de arriba, para frente, para atrás, de la forma que vocês queiram. O paciente le vai dizer, doutor, eu estou abarrado de peso. O simples fato
del paciente decir que él ha bajado de peso, usted empieza a pensar en un montón de probabilidad. ¿Es tuberculose? ¿Es ERGE? ¿Es disfagia? ¿Es una calasia? ¿Es un CA? ¿Es una pancreatite? O sea, la simples fato del paciente decir a ustedes, doctor, en los últimos tiempos yo he bajado mucho de peso. Y ustedes empiezan a investigar. En sí empieza a hacer la anamnese del paciente. Empieza a investigar. Y en el momento que ustedes empiezan a investigar, en su cabeza está pasando un montón de cosas, un montón de eventos plausibles, un montón de eventos que pueden justificar, ¿ya? Un montón de eventos que justifica la pérdida de peso de ese paciente. Y automáticamente as coisas vão facilitando, não? E ustedes le va facilitando a vida. Que eu tenho, que condições eu tenho ahorita, por exemplo, para estudar esse paciente? Já, eu não tenho, por exemplo, uma impedância, uma pH-metria, não vem? Não temos a ressonância, não temos. Então, começamos a utilizar os meios necessários. E isso também é conduta. Ustedes estão traçando sua conduta. Ustedes estão traçando como ustedes vão tratar seu paciente. E ustedes estão poniendo um plan a seu paciente. Toda conduta tem que ter um plan, ¿ya? Es plan. Tienen que planificar su paciente. No sé si van a aprender en SEMIO, pero existe un método que se llama SOP, ¿ya? Subjetivo es lo que el paciente dice. Objetivo es lo que ustedes miran a su paciente. Ustedes, la conclusión que ustedes sacan de su paciente. A es la análisis de toda la información que ustedes han escuchado de su paciente, de todas las informaciones que ustedes han mirado de su paciente. Claro, no solamente en su paciente, de sus exámenes clínicos, laboratoriales, de imagen, eléctricos, no importa. ¿Ya? Y para finalizar, nosotros tenemos que tener un plan. Y este plan puede ser un plan farmacológico, puede ser un plan terapéutico, puede ser un plan paliativo. Son varias conductas. Pero si ustedes aprenden, lo más importante que yo estoy recabando durante todo el semestre, estoy diciendo a ustedes, aprendan eso. Porque si ustedes tienen como bien como base ahorita, todos esos problemas, el mecanismo fisiopatológico, los procesos patológicos, la farmacología, la embriología, la histología, la anatomía, ¿no? Como su base principal. Si ustedes tienen todo ese conocimiento, y el momento que ustedes, por ejemplo, llegan en gastroenterología, si estamos hablando de esófago, por ejemplo, ustedes tienen la condición adecuada de aprender cosas que ustedes no aprendieron anteriormente. Aprender conductas diferentes. Aprender con casos clínicos de paciente un poquito más complicado. Si ustedes aprenden ahora, pero si ustedes no aprenden ahora en ese momento, en esta oportunidad, ustedes no van a tener simplesmente la oportunidad de aprender una cosa más grande, ¿ya? Siempre va a quedar una cosa más chica, pequeña. No tiene que tener los ojos tapados, ¿ya? No tiene que ser como los ojos de los caballos, ¿no? Los ojos de los caballos son tapados, ¿no? Para que no miren para los lados. Así, ¿no? Mira, tienen los ojos de los caballos, así, ¿no ve? Y ahí tiene una cosa que tapa, ¿no? La lateral de los caballos. Ustedes no tienen que ser así, ¿ya? No tienen que ser así. Simplemente tienen que sacarse eso y tener una visión amplia, investigar, tener la curiosidad, por qué, onde, cuándo, cómo. Todo tiene un porqué. Hasta el porqué tiene que tener una respuesta. ¿Ok? Entonces llegamos acá en pruebas de imagen, ¿no? Yo no voy a avanzar a ese tema porque ya no nos compete hacer, por ejemplo, dentro de esa parte, ya desea. Pero cuando ustedes van por lo que hay gastro, ustedes incluso van a avanzar, ¿no? Pero para fines de conocimiento, yo estoy dejando ya
por ejemplo, imágenes de una tomografía, imágenes de ecografía, ya, cortes de tomografía o un esofagografía baritada, de endoscopias, ya, para ustedes ya alimentando la, la cabeza de ustedes con essas imágenes, ¿ok? Pruebas de imagen, ¿no? Ya hablamos de eso, del estudio baritado, ¿no? A esofagografía baritada, la endoscopia, la fibroscopia, ¿ya? Y en ese caso hay clasificaciones, hay estadios, ¿no? Hay, por ejemplo, para lo que es el CA, nosotros vamos a estadificar esses pacientes, ¿ya? Son clasificaciones, por ejemplo, cuáles son sus significados, ¿ya? Cuáles son los estadios, ¿cierto? Y esa es la clasificación TNM, ¿ya? Sería T de tumor, N de ganglios y M de metástase, ¿ya? TMN. Entonces, por ejemplo, puede venir un paciente en su diagnóstico va a tener, por ejemplo, T1N1A. Así viene el diagnóstico. Y ustedes tienen que buscar la resolución, ¿no? Entonces, un T1 sería una invasión de la submucosa. N1 seria uma invasão da submucosa com presença de metástases linfáticas regionais, mas uma presença de metástase linfática celíaca em esôfago torácico inferior ou cervical e no esôfago torácico superior. ¿Ya? Essa seria a tradução de T1, N1, M1A. ¿Ok? Aí depois vêm os estadios, ¿no? Quais são os estadios de cada um. ¿Cierto? Para todos los cánceres, ya por si acaso, para todos los cánceres, la tabla es lo mismo. T, N, M. ¿Ya? Si estamos, por ejemplo, hablando de estómago, entonces pone T, N, M, estómago. Ustedes van a llegar a la tabla de estómago. Cada órgano tiene su tabla, o cada enfermedad tiene su tabla. Cuando tiene CA. No nos compete, pero para fines de conocimiento, ¿ya? Fatores de pronóstico serían fatores que pueden mejorar, ¿no? El paciente. La, el estilo de vida del paciente, la comida, la alimentación, el tipo de cáncer, ya todo eso son pronósticos, ya son factores que pueden evolucionar o no pueden evolucionar mejorando la condición del paciente o peorando la condición del paciente. ¿Ok? Tratamiento. Cada condición va a tener un tratamiento, ¿no? Y técnicas quirúrgicas también que ustedes van a ver ahí dentro de la parte quirúrgica, ¿ya? La bibliografía utilizada, la bibliografía de cáncer de esófago, ya de Gómez, para esta clase. Muy bien, quedamos por acá. Ya no olviden de mandar sus tareas en la plataforma. Ya hay plazo. Tienen que respetar los plazos. Y el momento que ustedes también van a hacer la corrección, respeten la corrección. Si ustedes dan nota demasiado para su amigo porque es su amigo, seguramente yo le voy a quitar los puntos. Si usted da punto de menos a su paciente, yo también le voy a quitar sus puntos. ¿Ya? Tiene que ser justo en la nota. Si la nota es 50%, dale 50%. Si está muy bien su trabajo. Si hay algún error, verifica dónde está el error y cuál es el porcentaje que vale ese error. Cuántos puntos ya tiene que sacar. ¿Ya? Sean justos, escriba sus comentarios, no olvide de poner sus comentarios. ¿Ya? Evaluaciones sin comentarios. Tiene nota cero. ¿Ya? Evaluaciones sin comentarios tiene nota cero para la persona que revisó. Por ejemplo, si yo reviso una tarea, por ejemplo, de João, por ejemplo, yo tengo que justificar por qué le ha dado nota
Porque em base a que eu tenho, por exemplo, dado a João 0. ¿Por quê? Ou le he dado 50 pontos. ¿Por quê? Tenho que poner aí, está de acordo com o que foi solicitado, está es na obra original, está dentro de los parámetros, ¿no? ¿Ya? Si es la bibliografía, está indicada en la bibliografía, si es el formato, está dentro del formato adecuado. El formato esto vale 10 puntos, entonces ya tiene los 10 puntos, ¿no? Ahora, ¿cómo está el desenvolvimiento? ¿Es un plagio? No, no es un plagio. No pueden utilizar softwares de plagio, ¿ya? Para verificar. Hay errores de formatación, ahí también se hace descontar algunos puntos, ¿ya? ¿Ya? Así. Si no hay error, claro, no hay que descontar nada, ¿no? Tiene que ser justo, ¿ok? No olvide de mandar entonces sus tareas, ¿no? Ya está abierta la plataforma, allá en proceso patológico, y automáticamente ustedes pueden estar subiendo sus tareas dentro de la plataforma, ¿ya? Suben la tarea y a partir del día 15 de abril, ya a medianoche, simplesmente ya ustedes ya pueden empezar a evaluar, ¿no? Primera fase sería una fase de envío y la segunda fase sería una fase de evaluación. Y la tercera fase es la fase de calificación de evaluación. Esa es la fase que yo voy a cualificar las personas, la evaluación de ustedes, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ha calificado una otra persona y yo voy a cualificar a ustedes. Si ustedes hecho la calificación buena o no, ¿ya? Entonces, son estas tres fases, ¿no? Fase de envío sería ese primer momento. El segundo momento, a partir del 15 de abril, es la fase de evaluación hasta el día 19 y a las 6 de la mañana, en la cual ustedes van a poder evaluar el trabajo del compañero. ¿Ok? Haga una buena evaluación, no pase las fechas, no hay como enviar, se pasa las fechas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, quedamos por acá. Que tenga una buena semana, un buen fin de semana. Nos vemos hasta el día lunes. Nos vemos. Chao, chao.